porque una de las cosas que nosotros los barranquilleros nos preciamos de ser es de vivir, de que en Barranquilla se vive bien, de que somos bacanos, de que somos bacanes. Pero uno de los grandes conflictos que genera esta idiosincrasia es que confundimos lo bacano y lo chévere con el hacer lo que nos provoca, lo que se nos antoja. Entonces, este tipo de iniciativas educativas, culturizadoras, nos ayudan a mantener nuestro espíritu, pero a entender que mis libertades terminan donde las del otro comienzan, sin que eso sacrifique ese folclore y esa espontaneidad nuestra. Entonces, yo quisiera, Alicia, que nos contaras algo que nos parece tan obvio y necesario hoy. ¿Por qué nunca se había hecho? O más que por qué nunca se había hecho, ¿qué se dio dentro de la alcaldía, dentro de la Oficina de Cultura Ciudadana, para que esto se materializara? Que nos cuentes un poquito cuánto ha sido el proceso de esto y que nos expliques por qué son tantas guías el resultado. Gracias, Alexandra. Bueno, qué buena esta conversación como para dejar instalada también, como decías, este proyecto editorial en un lugar adecuado para que siga multiplicándose donde debe ir. Bueno, hablemos primero de cultura ciudadana, ¿no? Empezamos como a echar el cuento por ahí. Este es un concepto muy colombiano, porque en otros países se le llama civismo, pero Antanas Mocos desde los años 90 empezó a hablar de cultura ciudadana como una forma de hacer política pública, como una forma de educar al ciudadano. Entonces empezó la tradición en Colombia, ¿no?, de enseñar y educar desde el arte y la cultura, con resultados en Bogotá, y luego pues Medellín y Cali hicieron lo propio, oficinas, empezar a hablar de normas desde la conciencia y usar un poco pedagogía en la calle. Y en otras ciudades empezaban a hacer también algunos proyectos, y Barranquilla estaba ahí. Se hacían proyectos de educación ciudadana, pero como pequeños, algunos diagnósticos, algunas actividades que quedaban ahí. Pero en el año 2019, cuando estaba en su campaña, el actual alcalde Jaime Pomarejo dijo: en mi administración la cultura ciudadana va a tener un papel central. Entonces, desde ir a Medellín como a conocer la experiencia, revisar literatura en otros países, para que el sello de Barranquilla fuera propio. O sea, no era copiar y pegar lo que habían hecho y lo que había funcionado, sino hacer una cosa muy propia. Apenas él se posesionó, así como nombró a todos los secretarios, nombró a David Montero como director de lo que era en ese momento una estrategia. Es en serio, ¿no? Vamos a tener un departamento serio trabajando en filtración. Entonces, el primer año había que hacer la estrategia, pensar, escribir. Éramos un equipo muy pequeño, pero pues todos sabemos lo que pasó en pleno 2020, y en marzo hablar de cultura ciudadana era como: lo importante es cuidarnos la vida, defender, o sea, era educar en salud, y la cultura ciudadana quedó como en un segundo lado, no era tan importante, era prioritario. Entonces el alcalde le dijo a David: ve a los barrios a hacer pedagogía del COVID. Acuérdense que en una cuadra donde a alguien le daba COVID había problemas de convivencia.